Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada ¿Qué es la justicia transicional y qué pretende solucionar? Una mirada al caso colombiano y otros, que hace parte del ciclo de capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario. La justicia transicional tal vez sea un constructo social en el sentido que lo abordan Berger y Luttman en los años 60. Para dichos autores, las personas interactúan en un sistema social y forman con el tiempo representaciones mentales de las acciones de los demás, transformándose en roles y reglas que terminan siendo plasmadas en instituciones. De conformidad con esta teoría, el conocimiento se produce en el contexto de prácticas culturales y sociales que lo influencian. Esto deriva en que se puede decir que la realidad se construye socialmente. La conferencia del día de hoy tiene como propósito precisamente presentar una mirada crítica a varias experiencias de justicia transicional, con especial énfasis en la experiencia colombiana, pero también observando la experiencia salvadoreña y otros procesos para intentar hacer una revisión comparada. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Hugo Alcides Peñafort Sarmiento, abogado de la Universidad Nacional, magíster cum laude en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y Santo Tomás, especialista en ciencias penales y criminológicas. Ha sido asesor jurídico de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, miembro de la Subcomisión Técnica del Fin del Conflicto, miembro del equipo de apoyo técnico de la Delegación del Gobierno Nacional en el marco de la mesa de negociación adelantada con el ELN, procurador delegado con funciones de intervención judicial ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Actualmente, el doctor Hugo se desempeña como abogado litigante. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las inquietudes que se formulen a través del chat de participación. Todas las preguntas que surjan sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Hugo Alcides Peñafort, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un especial agradecimiento a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, por esta grata invitación. Igualmente quiero extender un muy especial saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y un muy especial saludo a todos los servidoras y servidores judiciales y al público en general que en el día de hoy nos acompañan. Como muy bien decía la doctora Mónica, eso que llamamos justicia transicional es un constructo social, es decir, es una forma que tienen los seres humanos de reconfigurar su realidad. En esta charla voy a defender la tesis de que ese constructo social, que se conoce como justicia transicional, implica la edificación racional y consensuada de una serie de transformaciones políticas y sociales que buscan superar las afectaciones por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y estas transformaciones se realizan a través de medidas judiciales y extrajudiciales que permitan garantizar diversos objetivos que vamos a ir mirando a lo largo de la charla, tales como la no repetición de las afectaciones y la satisfacción de los derechos de las víctimas. El proceso histórico de los conflictos, o más exactamente para el caso colombiano, el proceso histórico de sus violencias,
se puede representar gráficamente como una espiral. Y también es un proceso dialéctico. En la semilla abandonada de un árbol de la ira germina en poco tiempo y con muy pocos insumos el siguiente árbol de la violencia. De forma tal vez un poco equivocada se encuentra afincado en nuestro imaginario colectivo que la violencia bipartista de los años 50, que derivó en guerras de autodefensa campesina, que mutó en guerrillas liberales y luego en guerras insurreccionales, se originó en la violencia conservadora. Con frecuencia se olvida mirar más atrás y se ignora que los liberales radicales ganaron una guerra civil en el siglo XIX que duró de 1860 a 1864. También se suele olvidar que una facción de políticos conocidos como ultraliberales, nostálgicos y vivos de poder, intentaron retomar el mismo por medios violentos entre los años 1885 y 1895, y que los anales de la historia registran que a partir de 1930 los liberales recuperaron el poder e iniciaron una violencia reivindicativa contra pueblos y líderes conservadores en diversas partes del país, que según los historiadores se hace más intensa o se hizo más intensa en los departamentos de Boyacá y Santander. De manera que si nos remontamos aún más atrás, encontraremos en esta espiral de violencia más guerras y más conflictos hasta llegar a un origen que desconocemos. De manera que pareciera ser que la única forma de superar un pasado de violencia a gran escala, sin caer en un nuevo ciclo de conflictos que conduzca a una espiral interminable, es a través de un proceso o a través de los procesos de justicia transicional, que al mismo tiempo respeten los estándares de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. A lo largo de esta charla vamos a descomponer lo que puede considerarse como las partes constitutivas de este constructo social que hemos denominado justicia transicional, y vamos a ver en detalle cuáles son sus objetivos. Y a través de la charla también vamos a mirar qué es lo que hace tan especial el caso colombiano frente a otros casos. En cualquier proceso de transición política se presenta la cuestión central de si es posible cumplir con las expectativas legítimas de las víctimas al restablecimiento, reivindicación y protección de sus derechos después de un pasado de violaciones masivas a sus derechos fundamentales, sin poner en riesgo lo alcanzado en materia de paz a través de los acuerdos políticos a los que han llegado los actores del conflicto. De manera que en el marco de los desarrollos de lo que se conoce como justicia transicional, se ha determinado en general por la doctrina que ha crecido alrededor de este término que el establecimiento judicial de los hechos vulneradores de los derechos fundamentales cumple un papel central no solo en la preservación de la memoria histórica, sino como comienzo de sanación y reparación para las víctimas. Me voy a permitir entonces, para empezar con la primera parte de qué se puede entender por justicia transicional, compartir unas diapositivas que he preparado como apoyo pedagógico. La Organización de las Naciones Unidas ha definido la justicia transicional como toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, se sirva la justicia y se logre la reconciliación. Esta es una definición de la Organización de las Naciones Unidas del año 2004. Pero también, como se puede leer en la diapositiva, la justicia transicional puede ser definida como el conjunto integrado de procesos y mecanismos judiciales y extrajudiciales acordados por una sociedad para hacer frente a un amplio legado de abusos cometidos a gran escala en orden a garantizar la responsabilidad por los hechos, satisfacer las demandas de justicia, reparar a las víctimas y ofrecer verdad a la comunidad. Hay mucha investigación teórica alrededor de lo que denominamos justicia transicional,
Y hay mucha investigación teórica, hay muchos investigadores que han tratado de desentrañar qué puede ser la justicia transicional y cuáles pueden ser sus objetivos. Por ejemplo, una importante autora que ha escrito también sobre acuerdos de paz, Christine Bell, opina que la justicia transicional parece ser una bien establecida área de estudio teórico conectada a un área de práctica acerca de cómo tratar con un pasado de abusos a los derechos humanos en sociedades en transición. Y ya desde esta, digamos, desde esta definición empezamos a ver que una idea en común que tienen todos los autores y los investigadores, sociólogos, científicos políticos, juristas, alrededor de la idea de justicia transicional es la de que este parece ser un aparato que se construye para lidiar con un pasado de abusos a los derechos humanos en sociedades que están en transición política. Esa es como la característica común. Por eso, esta autora dice que el enfoque original del discurso de la justicia transicional fue que el derecho de los derechos humanos requería de rendición de cuentas en transiciones, con arraigo en la disciplina del derecho. Es decir, solo un ordenamiento jurídico, solo el derecho nos puede garantizar la posibilidad de una rendición de cuentas frente a un pasado de abusos a gran escala. De acuerdo con otro autor, Ruth Teitel, la función del derecho en las transiciones es paradójica, porque en su función social ordinaria el derecho suministra orden y estabilidad. Por el contrario, en épocas de convulsión política, el derecho mantiene el orden incluso cuando permite el paso de transformaciones, de manera que en periodos de dinámica política, las soluciones jurídicas pueden derivar en paradigmas sui generis de derecho transformador. ¿Cómo puede el derecho transformar a las sociedades? ¿Son las sociedades las que transforman el derecho o es el derecho que es el que transforma las sociedades? Es una pregunta que se ha hecho la filosofía del derecho desde casi su nacimiento y que las experiencias de justicia transicional pueden ayudar a responder. Y que incluso está muy relacionada con preguntas que se hacen todo el tiempo alrededor del tema de justicia transicional. Para John Elster, otro analista de este tema, otro estudioso, el análisis de la justicia transicional hace parte de un estudio empírico sobre la justicia. Es decir, el que los agentes que lleven a cabo o los protagonistas del proceso de justicia transicional pertenecientes a un nuevo régimen se encuentren influenciados por sus concepciones normativas sobre lo que es la justicia, entra en consideración a la hora de tomar decisiones al respecto, a la hora de tomar decisiones sobre amnistías, a la hora de tomar decisiones sobre reparaciones, a la hora de tomar decisiones sobre lo que cuenta como verdad relevante para la memoria histórica. Pero el fenómeno de justicia transicional también ha sido estudiado bajo la óptica de lo que puede denominarse como justicia local o justicia ordinaria. Y esto está muy relacionado con lo que vamos a ver más adelante respecto a qué entendemos por justicia restaurativa. Es decir, el examen de cómo las instituciones asignan los recursos y distribuyen las cargas y deberes entre los ciudadanos. Eso es lo que entendemos como justicia ordinaria. ¿Qué vendría a ser entonces la justicia transicional frente a lo que este autor entiende como justicia ordinaria? Es lo que veremos más adelante. Otros autores, como Collins, expresa que el término justicia transicional usualmente se usa para designar la manera en que las sociedades llevan adelante cambios políticos respecto a violaciones a los derechos humanos cometidos por regímenes pasados. La cuestión central que se plantea esta autora Collins es que qué es lo que pasa o qué hacer con el asunto de la rendición de cuentas en materia de derechos humanos durante la transición. Vemos que otra vez el tema de la rendición de cuentas y de las responsabilidades, ese es un tema recurrente y es una inquietud eh, que consideran de forma insistente todos los autores que se acercan al tema. Pero, ¿de dónde surgió este concepto de justicia transicional? Lo utilizó primera vez un estudioso, un investigador social
de nombre Neil Kritz, en una obra en el año de 1992 llamada Justicia Transicional, cómo lidian las democracias emergentes con las dictaduras pasadas. Esta fue la primera vez y este término quedó acuñado de ahí en adelante para referirse a este constructo social, justicia transicional, y que tiene estos componentes: el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y las garantías de no repetición. Pero, ¿qué sería el derecho a la verdad? Antes de pasar a mirar qué es el derecho a la verdad, digamos, miremos cuáles son los objetivos mediatos, los objetivos próximos de la justicia transicional. En un primer momento es ofrecer reconocimiento a las víctimas. En general, en la historia moderna y en la historia de las guerras modernas, los actores en conflicto pactan la paz, llegan a acuerdos, pero generalmente se olvida reconocer a las víctimas y las afectaciones que éstas han sufrido. Y ese no reconocimiento, esa invisibilización es el germen, o puede ser el germen o la semilla del siguiente conflicto. Por eso nos referíamos hace un momento a que realmente los conflictos pueden ser representados gráficamente como una espiral. Y el otro objetivo mediato es fomentar la confianza entre los ciudadanos y fomentar la confianza entre las instituciones. ¿Cuáles son los objetivos finales? Los objetivos a mediano y largo plazo. Contribuir a la reconciliación y consolidar el Estado de Derecho. Casi todas las transiciones en la historia moderna, de los años 50 hacia acá, se han basado en la posibilidad de transitar de estados inviables, de dictaduras, de estados de derecho, no de estados de derecho, sino de estados de facto, a la posibilidad de transitar a estados de derecho, a estados con ordenamientos jurídicos, pero sobre todo a estados que reconozcan los derechos de los ciudadanos, que es, digamos, el núcleo central de un estado de derecho. ¿Qué es el derecho a la verdad? Que es uno de los componentes basilares, uno de los componentes vertebrales, una de las partes centrales de la justicia transicional. La importancia de establecer comisiones de la verdad es que la reconstrucción de la verdad de lo ocurrido durante los conflictos elimina cualquier margen de acción para teorías revisionistas o negacionistas. Lo anterior es muy importante porque, aunque es cierto que un país que ha vivido la experiencia de un conflicto desea pasar la página de la violencia, lo anterior no se puede hacer de cualquier forma. Y el Estado y la sociedad le deben a las víctimas la construcción de un instrumento que las defienda contra el olvido y que registre en la memoria histórica los hechos victimizantes, sus autores, sus determinadores y las circunstancias de los mismos. Esto es incluso a veces mucho más importante que el establecimiento de responsabilidades, porque las víctimas, cuando no son reconocidas o cuando no se establece para ellas un instrumento que les permita conocer la verdad de lo que ocurrió con ellos y con sus seres queridos, se sienten seres humanos invisibilizados y que no tienen derecho a la memoria ni siquiera derecho a existir. Entonces, eso produce daños psicológicos muy grandes en cualquier ser humano. De esta forma, la memoria que debe preservarse constituye una memoria que visibilice a las víctimas como titulares de derechos y que evidencie a los victimarios como responsables. La protección que brinda el derecho internacional de los derechos humanos es insuficiente cuando se limita a ejercer como un instrumento de justicia penal ordinaria. Por ejemplo, en Colombia, la Comisión de la Verdad busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno de manera que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a saber, a conocer la verdad.
también tiene la misión de promover el reconocimiento de lo sucedido. Pero esos son objetivos mediatos, objetivos de corto plazo. Objetivos a más largo plazo es la posibilidad de lograr la convivencia en los territorios y contribuir a sentar las bases para que los hechos victimizantes no se repitan. De manera que es en el marco del Acuerdo Final de Paz y sus normas de implementación, se crea esta Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del sistema integral para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad. Y tenemos otros casos. Esta preocupación por el derecho a la verdad, por supuesto, no es un patrimonio único ni de la región centroamericana ni de Sudamérica. También en Europa, por supuesto, que allí comienza esa inquietud y en otros instrumentos jurídicos internacionales que voy a reseñar. Pero, por ejemplo, en el año 2007 entró en vigor en España la Ley de Memoria Histórica, que fue una iniciativa legal por la que se reconocieron y ampliaron derechos y se establecieron medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil Española y la dictadura, un hecho tan lejano como de 1936 hasta el año 2007. La sociedad española se puso de acuerdo en que era importante para las víctimas y sus herederos conocer la verdad de lo ocurrido en este conflicto. En esa ley, como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura. La Corte Constitucional colombiana ha expresado que el derecho a la verdad impone el esclarecimiento detallado de qué cuestiones, de la identidad de los autores, de las estructuras criminales, sus conexiones políticas, militares y sociales, sus intenciones y planes, las intenciones y planes de los responsables, los contextos, las prácticas y patrones, los hechos, las causas y circunstancias relacionadas con los mismos, con el propósito de que las comunidades que han sufrido violaciones masivas de sus derechos puedan reconstruir ese pasado doloroso e incorporarlo a su memoria colectiva. Para este Tribunal Constitucional se trata de una herramienta adicional que se va a especializar en la reconstrucción y en la explicación de la violencia como fenómeno social. De manera que la Comisión de la Verdad en Colombia tiene como mandato, entre otros relevantes y además de los que ya hemos enumerados, esclarecer y promover el reconocimiento de prácticas y hechos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos, en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo. Este mecanismo extrajudicial de justicia transicional tiene también el mandato de esclarecer el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a comunidades vulnerables y marginadas. Entre las tareas que tiene la Comisión de la Verdad, yo destacaría también la que se refiere al reconocimiento de los procesos de fortalecimiento del tejido social y de los procesos de resiliencia en las comunidades, tanto las experiencias de resiliencia individual como las experiencias de resiliencia colectiva. Por eso se hacen tan importantes, por eso son cruciales los informes que se presentan ante la Comisión de la Verdad, tanto colectivos como individuales, de organizaciones de víctimas o de entidades públicas, que no necesariamente deben hablar de sujetos responsables o tipos penales, pero sí de las connotaciones políticas, sociales y culturales y de las formas en las cuales afectaron las comunidades y afectaron el tejido social de las mismas.
De manera que esos informes son un insumo fundamental para la construcción y preservación de la memoria histórica del conflicto armado, de sus orígenes y de sus consecuencias, porque es una conclusión de todos los autores y estudiosos y también de las Naciones Unidas sobre la importancia de la memoria histórica, de la preservación de la memoria histórica. La conclusión es que la preservación de la memoria histórica es la mejor forma de reivindicar la dignidad de las víctimas y reivindicar sus derechos. Y esto hace parte de la reparación inmaterial de las víctimas. La posibilidad de que sean reconstruidas las circunstancias, los móviles y la identificación de los perpetradores constituyen elementos esenciales, en especial para la reparación simbólica y la reparación inmaterial de las víctimas. De manera que, para concluir esta parte, el derecho a la verdad tiene una doble dimensión. En un primer sentido, debe reconocerse el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a las violaciones de sus derechos. En una segunda dimensión, es necesario decir que toda sociedad tiene el derecho irrenunciable a conocer la verdad de lo ocurrido, de sus orígenes y sus circunstancias, como una posibilidad de pasar la página del conflicto. ¿Cómo surge, digamos, el derecho a la verdad como un componente de la justicia transicional? Digamos, ¿cuál es su base jurídica internacional? En la década de 1970, con motivo del inicio de una práctica sistemática de desapariciones forzadas, organizaciones internacionales como el Grupo de Trabajo ad hoc encargado de estudiar la situación de los derechos humanos en Chile, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyeron que el fundamento jurídico del derecho a la verdad se encuentra en el Protocolo 1 de los Convenios de Ginebra de 1949 en sus artículos 32 y 33. ¿Qué dice el artículo 32 de estos convenios? Principio general. En la aplicación de la presente sección, las actividades de las altas partes contratantes, de las partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales mencionadas en los convenios y en el presente protocolo deberán estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros. Y bueno, esta es una diapositiva sobre a lo que me había referido de la Comisión de la Verdad en Colombia, su misión y el informe final. El otro componente fundamental de la justicia transicional es el derecho a la justicia. Cuando pensamos en la justicia, generalmente pensamos en la justicia retributiva, es decir, aquel tipo de justicia derivada penal y de su esquema punitivo, reivindicativo, basado en un tipo de violencia racionalizada, centrada en la pena de prisión. Este tipo de solución a los conflictos entre ciudadanos nace en el Estado moderno, con el Estado moderno, y está muy afincado en la mentalidad de las democracias demoliberales. Porque en ese tipo de democracias no se tienen experiencias jurídicas alternativas, salvo las que teóricamente se ofrecen en libros de texto sobre justicia restaurativa y las alternativas que pueden ofrecer teóricos abolicionistas de la pena, etc. La justicia restaurativa ciertamente privilegia la reparación a la víctima, el reconocimiento de culpabilidad por parte del responsable del daño y la reconciliación entre partes involucradas con miras a la no repetición de los hechos. La justicia restaurativa y la justicia restaurativa en lo penal desplaza el objeto del derecho penal tradicional, que tradicionalmente siempre ha sido el sujeto que delinque, el sujeto anómico que rompe la norma, que vulnera la norma. La justicia restaurativa desplaza este sujeto y pone en el centro del derecho penal y de su tratamiento a la víctima.
y ha demostrado ser muy eficiente, y hay ejemplos muy interesantes de justicia restaurativa a nivel de conflictos comunales o de vecindario. Pero, ¿qué respuestas tiene la justicia restaurativa frente a violaciones masivas derivadas de grandes conflictos armados internos o externos? Pues la justicia restaurativa realmente se queda corta si no se acompaña de todo este conjunto de medidas de las que estamos hablando. De manera que la justicia restaurativa, como decía, se enfoca en la víctima, en la necesidad de ser reconocida y en la reparación de los daños. Pero la justicia restaurativa que se enfrenta a un pasado de violaciones masivas y sistemáticas contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario devienen justicia transicional cuando se implementa un modelo de justicia para encarar algo más que conflictos entre vecinos, cuando se trata de establecer un sistema para tratar de manera especial graves y masivas afectaciones. Pero no podemos perder de vista que este tipo de justicia se enmarca en las obligaciones internacionales derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, ya que no deja de ser obligación de los estados identificar, investigar, perseguir y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. De manera que el castigo de este tipo de conductas se origina en el deber que tienen los estados de investigar, juzgar y sancionar los comportamientos más lesivos para para la dignidad humana. Ahora bien, todos sabemos, y esto es una parte de la polémica profunda de la justicia transicional, que la misma se manifiesta en forma de sanciones menos aflictivas, ya que se busca que tengan un carácter reparador y reconciliador más que punitivo. Pero también no olvidemos que muchos de los procesos de justicia transicional, antes del colombiano y durante toda la década, desde los años 50, incluso, no se basaban simplemente en el desarme de los actores armados y su desmovilización. Ni siquiera se contemplaba su reintegración, su reinserción, su reincorporación a la sociedad, y tampoco se contemplaba mucho menos el establecimiento de responsabilidades. De manera que la Corte Constitucional ya estableció en la famosa sentencia por todos conocidos, la 07 de 2018, a través de la cual examinó la constitucionalidad de la ley de amnistía e indulto, que las sanciones en un sistema de justicia transicional deben tener un carácter holístico y aspirar a la reconciliación. ¿Qué es tener una visión holística de una sanción? Es considerarla global e integralmente, y además esta consideración, esta visión holística de las sanciones no solo se origina en el enfoque de la Corte Constitucional, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ha tenido que desarrollar temáticas referentes a las reparaciones derivadas de vulneraciones a los derechos humanos. Si consideramos a la paz como un valor universal que no implica la supresión de los conflictos, sino la posibilidad de transmitirlos por las vías institucionales, entonces no puede haber incompatibilidad entre la paz y la justicia, ya que la segunda estará al servicio de la realización de la primera. Entre otras razones porque, por ejemplo, el establecimiento durante la segunda mitad del siglo pasado de tribunales penales internacionales de carácter ad hoc y el establecimiento en este siglo de una Corte Penal Internacional constituyen una evidencia del marcado déficit de los Estados-nación en cuanto a su capacidad de proteger y garantizar la vigencia de los derechos humanos. Estos tribunales penales internacionales han demostrado otro déficit agudo, el de su
incapacidad para ayudar a un país en cuyo territorio han ocurrido violaciones masivas y sistemáticas a hacer la transición, a pasar la página hacia un Estado de Derecho sostenible y viable. Es decir, las soluciones de justicia penal internacional son importantes, pero no son suficientes. Y la razón de este déficit es muy sencilla. Tales tribunales se encuentran diseñados y establecidos para realizar de la mejor manera posible uno de los componentes necesarios para dejar atrás una historia de graves violaciones, el componente de justicia y de justicia retributiva. Pero entonces no tienen capacidad para realizar o integrar los otros componentes, el de verdad, el de reparación con reconocimiento de las víctimas y el de no repetición. De manera que, para concluir sobre este punto, el componente de justicia en estos procesos de transición no puede ser suministrado por la justicia ordinaria, y las jurisdicciones ordinarias pensadas y diseñadas para la investigación y juzgamiento de delitos comunes y caso a caso no están en capacidad de dar una respuesta adecuada a la investigación y juzgamiento de situaciones de violaciones masivas o crímenes internacionales, muchas veces cometidos a lo largo de décadas. El tipo de justicia que en contextos de transición se requiere es un tipo de justicia con relaciones profundas con los componentes de reparación y garantías de no repetición, ya que la justicia de transición, a cambio de sanciones especiales de carácter restaurador, diferentes a las ordinarias, exige el reconocimiento de responsabilidades y la preservación de la memoria histórica. Y, digamos, por supuesto, hay fundamentos legales de derecho internacional que respaldan o fundamentan el derecho a la justicia. Está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 25, expresa que los estados se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga los recursos a... Me devuelvo un poco y pido excusas por eso, al recurso de que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo entre los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Los estados se comprometen o están obligados a desarrollar las posibilidades del recurso judicial y a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. El otro componente muy importante de la justicia transicional es el derecho a la reparación. Podemos definir la reparación como la forma material que adopta el reconocimiento debido a un titular de derechos iguales que ha sufrido una violación de sus derechos fundamentales. Hay básicamente dos formas de reparación, digamos, que todos conocemos en desarrollo de esta justicia transicional y que han desarrollado muy profundamente la Corte Constitucional, pero también la Corte Interamericana. Y es que sabemos que existe un derecho a la reparación simbólica o inmaterial y un derecho a la reparación material. Sin entrar en las honduras que significa un poco mirar cómo el Estado colombiano ha tratado de materializar estos dos tipos de reparación, yo me quiero centrar un poco en la reparación inmaterial, en la reparación simbólica, que es la que se puede obtener básicamente de la Jurisdicción Especial para la Paz y de su sistema integral, porque tiene características muy particulares, diferentes a las ya conocidas de las reparaciones materiales, basadas en la compensación, en la indemnización, etcétera, y en otras formas de reparación material. Y me quiero centrar
ahora en esta conferencia en el tema de las disculpas públicas como forma muy importante de la reparación inmaterial y porque las disculpas públicas o privadas siempre ha sido un concepto restringido al campo de la justicia restaurativa. Aquella justicia que, como decíamos, trata de resolver conflictos de vecindario, conflictos comunales o comunitarios. La Organización de las Naciones Unidas, en un interesante memorando, definió una disculpa pública como aquella que incluye el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades como un componente de satisfacción que puede considerarse una reparación de los daños sufridos por las víctimas. Pero las disculpas públicas también tienen una forma de elaboración o una forma de darse que no, primero, no es en cualquier escenario. Están muy regladas en cuanto a qué puede decir o qué no puede decir el perpetrador o el victimario o el compareciente que expresa las disculpas públicas, entre otras razones porque hay una línea muy gaseosa, una línea muy opaca entre entre las disculpas públicas y el anexo de justificaciones o las justificaciones por los hechos cometidos. Una cosa es dar disculpas públicas y otra cosa es dar justificaciones de los hechos. Lo primero es reparador, es reconciliador, lo segundo es revictimizante. El otro componente muy importante de la justicia transicional es la garantía de no repetición. Una idea rectora de las reformas institucionales que se requieren, digamos, a nivel del Estado, es y hablando de fuerza pública, es garantizar las condiciones para que las personas puedan relacionarse entre sí y con las autoridades como titulares de derechos iguales. Las reformas institucionales, como vamos a ver ahorita en el caso de El Salvador, han incluido depuración de personal de sus fuerzas, lo cual es deseable, no es absolutamente necesario. Y digamos, cada estado mira cómo puede o cuáles son las reformas institucionales más convenientes para hacer la transición. Rápidamente quisiera referirme a cuáles son los sujetos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuáles cuáles son sus finalidades, antes de entrar muy brevemente y muy rápidamente a una mirada muy rápida, una mirada mucho menos profunda de lo que quisiera al caso salvadoreño. En la Jurisdicción Especial para la Paz existen dos tipos de sujetos que son comparecientes ante esta jurisdicción especial. Están los agentes del Estado, que son los agentes del Estado miembros de la fuerza pública. Su comparecencia es prevalente y obligatoria. Están los agentes del Estado no miembros de la fuerza pública, cuya comparecencia es voluntaria y no obligatoria. Y por otro lado están los miembros de grupos armados ilegales, miembros de un grupo armado ilegal firmante de un acuerdo de paz con el gobierno nacional, los miembros de FARC incluidos en el listado aceptado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y miembros de FARC no incluidos en el listado aceptado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero judicializados por su pertenencia a la organización. También son sujetos de la jurisdicción especial los civiles, es decir, aquellas personas que no pertenecieron no estuvieron en las filas de los grupos armados, cuyo sometimiento es voluntario.
¿Cuáles son los tratamientos especiales de justicia dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición? El tratamiento penal especial, el tratamiento penitenciario especial, la exención de responsabilidad disciplinaria administrativa, la extinción de la obligación de indemnizar. Pero el otorgamiento de tratamientos penales especiales está condicionado a la garantía de los derechos de las víctimas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un tratamiento penal especial? Es un tratamiento que sin ser de carácter exclusivamente retributivo, tenga elementos reparadores, tenga elementos reconciliadores y sobre todo permita el tránsito del compareciente de la vida de las armas a la vida política, social y económica de la nación. El tratamiento penal especial debe permitir todo eso, pero debe tener de todas maneras, a la par del componente reparador, a la par del componente de reconciliación, debe tener un componente retributivo. Es decir, para que pueda considerarse que este tratamiento penal, que es tratamiento penal. Un tratamiento penal conlleva una sanción o una pena. ¿En qué consiste ese tratamiento retributivo? La Corte Constitucional, así como siguiendo la Corte Interamericana, lo establecido claramente, es la restricción de derechos y libertades. Debe haber cierta restricción a los derechos civiles de locomoción, debe haber cierta vigilancia y cierto monitoreo del desarrollo de las sanciones, etc. Ese es el carácter, en eso consiste el carácter retributivo de la sanción. El caso de El Salvador es muy interesante porque el caso de El Salvador representa un caso paradigmático de la justicia transicional, porque es el tránsito y es paradigmático porque la doctrina de la justicia transicional se empezó a discutir sobre eso, como decíamos, en el año 92 con ese nombre, pero mucho antes, porque la pregunta era cómo lidiar con el tránsito político de estados inviables, estados fallidos o dictaduras violatorias de todos los derechos a estados de derechos con una institucionalidad consolidada. El 2 de febrero de 1841, El Salvador se proclamó como Estado soberano e independiente y se escindió de la República Federal de Centroamérica. Hacía parte de una república que conformaban varios estados centroamericanos que se llamaba República Federal de Centroamérica. El Salvador atravesó por una guerra civil entre 1980 y 1992. Los actores armados enfrentados cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, tanto del lado de las fuerzas gubernamentales como del lado de las fuerzas insurreccionales. Dicho conflicto finalizó con los acuerdos de paz de Chapultepec en México, firmados el 16 de enero de 1992. ¿Cuáles fueron los actores armados enfrentados en esta guerra que fue ciertamente muy sangrienta? Un sector gubernamental y progubernamental integrado por la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad pública y las organizaciones paramilitares, y por el otro lado, 5 organizaciones revolucionarias armadas que conformaban el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Frente Democrático Revolucionario. Las 5 organizaciones insurgentes, bueno, las Fuerzas Populares de Liberación Nacional, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, las Fuerzas Armadas de Liberación del Partido Comunista.
¿Cuáles fueron los logros de este acuerdo de paz de Chapultepec? Este acuerdo dio lugar a la mayor transformación política, jurídica e institucional de El Salvador en la época contemporánea. Propició una amplia reforma constitucional para la creación de nuevas instituciones tales como la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Academia Nacional de Seguridad Pública y la transformación de otras instituciones tales como las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura y el sistema electoral. Es decir, se creó la arquitectura, se construyó la arquitectura para la consolidación de un Estado de derecho, de un Estado democrático de derecho. Allí también hubo una comisión de la verdad, una comisión de la verdad que fue en su momento muy famosa. Era una entidad no jurisdiccional integrada por 3 personas designadas por el secretario general de la ONU, Belisario Betancur, el expresidente colombiano, Reinaldo Figueredo Planchar y Tomás Urgental. ¿Cuál era la competencia de esta comisión? Investigar en el plazo de 6 meses los graves, ojo, 6 meses, los graves crímenes perpetrados entre el 1 de enero de 1980 y el 16 de enero de 1992. Entonces ya ustedes se preguntarán lo irrisorio que puede ser implementar una comisión de la verdad de este nivel y darle 6 meses para investigar graves crímenes masivos cometidos en más de una década. Tenían que elaborar un informe y remitirlo a las partes y al secretario general de la ONU. Según su mandato, la Comisión de la Verdad tenía que presentar recomendaciones a las partes en el orden administrativo para prevenir la repetición de los hechos investigados, así como promover iniciativas de reconciliación nacional. El 15 de marzo de 1993, la Comisión de la Verdad presentó su informe y en el mismo reveló que investigó más de 22.000 denuncias de crímenes perpetrados entre enero de 1980 y julio de 1991, de las cuales el 60% fueron atribuidos a las Fuerzas Armadas, el 25% a los cuerpos de seguridad, el 10% a los escuadrones de la muerte y el 5% al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aunque la comisión señaló con pruebas nombres de perpetradores de graves crímenes, no recomendó investigaciones debido a que, comillas, no existe una administración de justicia que reúna los requisitos mínimos de objetividad e imparcialidad para impartirla de manera confiable. Esto es extraído textualmente del informe de la Comisión de la Verdad de El Salvador. Pero como parte de las recomendaciones de esta Comisión de la Verdad, se creó una comisión ad hoc para la depuración de las Fuerzas Armadas. La comisión recomendó la destitución o traslado de 103 oficiales, muchos de los cuales fueron dados de baja. Sin embargo, a los oficiales de mayor rango se les permitió cumplir su tiempo de servicio a fin de que accedieran a sus prestaciones de retiro. Este informe fue de carácter confidencial y se le entregó al secretario general de la ONU y al presidente de la República en ese momento, Alfredo Cristiani, el 23 de septiembre de 1992. Se sugirieron unas medidas de reparación material, la creación de un fondo de compensación económica, unas medidas de reparación moral que se limitaba a la creación de un monumento con los nombres de las víctimas y la nominación de un día feriado nacional. Y un foro de la verdad y la reconciliación a cargo de la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz, COPAZ, con el propósito de hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Y, por supuesto, el seguimiento internacional a cargo de las Naciones Unidas. Quiero finalizar como esta conferencia con un dato histórico. Esta es una foto de Farabundo Martí. Y es interesante porque fue el personaje de donde el Frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí extrajo su denominación. Este fue un revolucionario e ideólogo influyente en El Salvador. Fue fusilado por orden de un general, Maximiliano Hernández, el 31 de enero de 1932. Esto nos da una idea del origen temporal histórico del conflicto salvadoreño. Bueno, muchas gracias. Entonces, doctora Mónica, le cedo la palabra
para escuchar las preguntas que puedan haber o las inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos a la primera pregunta. ¿Qué en tanto transformará el proceso de paz en Colombia, su institucionalidad y a la sociedad? Muchas gracias, doctora Mónica, por la pregunta. Yo creo que ya lo está haciendo y ya lo está haciendo muy profundamente. La primera transformación fue a nivel de imaginario colectivo. La primera transformación que empezamos a ver con el proceso de paz, que fue a nivel de imaginario colectivo, de concepción política, pero también jurídica, es el reconocimiento por parte de la sociedad y por parte de muchos sectores que en Colombia había un conflicto armado interno y que ese conflicto armado interno obligaba a aplicar las normas del derecho internacional humanitario. Esto transformó de muchas maneras la concepción sobre cómo debía restablecerse el orden público y qué tipo de institucionalidad se requería para restablecer el orden público. Pero también produjo una transformación interesante en la cultura jurídica, porque obligó a los juristas y en general a toda la institucionalidad a separar el tratamiento que debía dársele a problemas de orden público del tratamiento que debía dársele al conflicto armado o a los conflictos armados internos. Entonces, esa fue una primera transformación, pero hay muchas transformaciones. El panorama jurídico e institucional colombiano se va a transformar tanto en temas de cuestión agraria, que son deudas históricas que el Estado colombiano tiene con el campo, en tema de participación política, también van a haber transformaciones muy profundas, pero también otra transformación que quiero destacar en la institucionalidad colombiana es que en su momento, en la Constitución del 91, que fue llamada también un pacto para la paz, una constitución para la paz, un gran acuerdo de paz nacional, muchas de sus instituciones obligaron a constitucionalizar el derecho. Y eso produjo una importante transformación en la cultura jurídica, no solo de los juristas, sino también de los ciudadanos. Este proceso de paz, el acuerdo de paz y las instituciones que va a generar van a obligar a las instituciones a internacionalizar el derecho, en el sentido de que las instituciones colombianas, las instituciones propias, ya no van a poder ser minadas solo a nivel de la constitución política o de las normas legales, sino en el contexto más amplio del derecho internacional público y lo que es más importante, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Siguiente pregunta, doctor. ¿Por qué ha suscitado tanto interés en la comunidad internacional el proceso de paz colombiano? Muchas gracias por la pregunta, doctora Mónica. Yo quise traer a esta conferencia una muy superficial mirada sobre el proceso salvadoreño. También pude haber traído ejemplos del proceso sudafricano, del proceso guatemalteco, nicaragüense, eh, de los procesos de los Balcanes, de la guerra de los Balcanes. Pero quise traer el proceso salvadoreño, primero porque es una realidad muy cercana y porque muchos de los cambios, muchas de las instituciones que allí se implementaron, como la Comisión de la Verdad y algún tipo de reformas institucionales, tienen un parecido de familia con el proceso colombiano, pero también el contexto histórico, político, cultural tiene mucha cercanía. Y definitivamente yo pienso que el proceso colombiano ha suscitado tanta atención internacional porque si uno revisa todos los otros procesos de justicia transicional,
no hay un proceso, tal vez no exista un proceso que tenga la experiencia de, de haber traído todos, como si fuera un ejercicio académico, todos los componentes de la justicia transicional en su experiencia, en el acuerdo, casi de manera sistemática. Entonces está, digamos, el tema de la verdad, pero muy profundamente tratado, no con las limitaciones, por ejemplo, de la experiencia española o no con las limitaciones de la experiencia de El Salvador, sino es una verdad que intenta establecer patrones, que intenta establecer responsabilidades, que intenta establecer contextos. Es una, y también es una de verdad que quiere preservar la memoria histórica de afectaciones de comunidades de individuos. En ese sentido es una experiencia realmente única. También en su parte de justicia, casi los otros procesos transicionales en el mundo se han basado en desmovilizaciones y amnistías generales, y tanto así que en algunos han tenido que establecer, para realizar el componente de justicia, tribunales ad hoc. Entonces, el proceso colombiano realmente es una tentativa muy completa, muy integral, de intentar un proceso de justicia transicional. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué podrá dejarle al Estado de Derecho y a la sociedad colombiana el proceso de justicia transicional por el que está pasando? Muchas gracias, doctora Mónica. Bueno, además de la desmovilización de grupos, de un importante grupo armado que hizo la guerra al Estado y a la sociedad durante décadas, y la posibilidad de su reincorporación a la sociedad civil, además de la develación y el escrutinio público sobre muchos fenómenos de la guerra, de los cuales la sociedad y el Estado colombiano deben sentirse avergonzados. Este proceso nos va a dejar instituciones muy interesantes, pero sobre todo en lo personal pienso que va a ampliar la democracia. Las instituciones que va a dejar este proceso de paz, todas van dirigidas hacia la ampliación de la democracia. ¿En qué aspectos? En la posibilidad de introducir enfoques transversales muy interesantes a la mirada institucional. ¿A qué enfoques me refiero? Por ejemplo, a los enfoques de género, a los enfoques étnicos, a los enfoques que privilegian los derechos de las minorías, e intentan respetar los derechos de las minorías sobre la voluntad de las mayorías, que en últimas, citando a un autor muy conocido constitucionalista, Bruce Ackerman, en últimas, la finalidad de una constitución puede ser la protección de los derechos de las minorías frente a la voluntad de las mayorías. Yo creo que este proceso del paz al final de la terminación de su ciclo, porque estas medidas tienen que ser de carácter transitorio y temporal para que funcionen, creo que esto nos va a dejar, como nos dejó la Constitución de 1991, un país mucho más democrático y una cultura de sociedad mucho más democrática, pluralista y abierta. Esa es como la aspiración. Un agradecimiento muy especial al doctor Hugo Alcides Peñafort Sarmiento por su excelente explicación acerca del constructo social que se conoce como justicia transicional, su implicación en la edificación racional y consensuada de una serie de transformaciones políticas y sociales que buscan superar las afectaciones por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, tal y como lo manifestó el doctor Hugo, con medidas judiciales y extrajudiciales que permitan garantizar diversos objetivos, tales como la no repetición de las afectaciones y la satisfacción de los derechos de las víctimas. De igual forma, la comparación del modelo de justicia transicional colombiano con otros países, especialmente con El Salvador o Sudáfrica.
Gracias a los servidores y a las servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.